Xóchitl mintió. Sheinbaum expone la verdad del caso Rufo y destroza al PRIAN. Para sacar raja política, la narco ex candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, intentó desviar la atención hacia una supuesta persecución política contra el huachicolero Ernesto Rufo, acusado de liderar una red de huachicol fiscal. Sin embargo, su discurso se derrumbó ante la contundencia de los hechos presentados por la Fiscalía, que cuenta con 96 pruebas que vinculan a Rufo con el contrabando de combustible y un fraude que asciende a miles de millones de pesos. Mientras la brutal Gálvez recurría al show mediático y defendía a personajes vinculados al viejo régimen, la presidenta Claudia Sheinbaum demostró firmeza y claridad al señalar que este es un asunto criminal, no político. Sheinbaum destacó la coordinación internacional y el trabajo de inteligencia que logró desmantelar esta red, dejando en evidencia que el narcoprián solo busca proteger a los suyos y encubrir la corrupción que tanto daño ha hecho a México. La 4T vuelve a mostrar que ni los poderosos están por encima de la ley. Veamos enseguida cómo la narcobrutarga Xóchitl es pulverizada por la presidenta por defender a sus guachicoleros, cómo le mandan sus amos, las narcoperritas de Trump, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. No nos pueden engañar. Los grandes guachicoleros están en libertad. Algunos incluso son parte del gabinete presidencial. La detención de Ernesto Rufo Appel fue excesiva. Lo detuvieron, lo sometieron y lo esposaron para llevarlo días después al Moloya, un penal de alta seguridad. Viralizaron en redes sociales la imagen. Le surgía quitar del reflector político la negociación de la gobernadora Marina del Pilar buscando impunidad. Le surgía hablar de otro tema que no fuera la impunidad de la que goza Rubén Rocha Moya. Por eso, el gobierno morenista hizo uso de las instituciones para perseguir a un empresario y hacerlo ver como el líder de líderes de una red de huachicol fiscal. Ojo, no hubo valoración real de los argumentos que se consideran en una audiencia. Rechazaron que el proceso fuera público y no se le permitió al acusado llevar su proceso en libertad, lo que se puede considerar por su edad. De acuerdo con el abogado de Rufo, Fernando Gómez Mont, no hay una sola prueba en contra del exgobernador de Baja California. Señaló que no hay comunicación entre los implicados, por lo que se descarta crimen organizado, además de que se trata de un tema patrimonial. Pese a los excesos y pese a no haber sentencia, la presidenta Sheinbaum ya se adelantó, la traicionó el subconsciente y dijo que ya está juzgado, como si esto fuera una instrucción a la jueza para actuar por consigna. Fue una de las primeras personas en denunciar públicamente la complicidad de las autoridades en el negociazo del huachicol fiscal. Por ello, exigido que se investigue a todos los involucrados. ¿Dónde están los funcionarios aduanales que permitieron el ingreso de los ferrotanques? ¿Dónde están las autoridades que se han llenado sus bolsillos de dinero ilícito? Lo denuncié en el tercer debate y lo confirmó en su libro Julio Scherer, ex consejero jurídico de López Obrador. El rey del huachicol, Sergio Carmona, tuvo relación directa con Mario Delgado y Jesús Ramírez a fin de asegurar apoyos económicos para campañas políticas de Morena. Las preguntas son, ¿dónde están esas investigaciones? ¿Dónde están las detenciones? ¿Qué sigue para proteger a Marina del Pilar y Rubén Rocha Moya? ¿Hasta dónde llegará el gobierno de Sheinbaum por arroparlos? Lo que queda claro es que la presidenta no quiere perseguir a los suyos. No quiere que en este país haya justicia. Por otra parte, en sus narices construyeron una refinería ilegal en Reynosa, Tamaulipas. Échenle ojo. Es inmensa. Tenía al menos 7 tanques de almacenamiento. Se ve desde la carretera y solo se ubica a 1,5 kilómetros del cuartel de la Guardia Nacional y aún así era operada por el crimen organizado. Esto habla de la complicidad de las autoridades. Tanto la gubernatura como la alcaldía son de Morena. Pero ahí la presidenta no dice nada. Presidenta, por otro lado, ayer un grupo de españoles y de exmandatarios latinoamericanos lanzaron un comunicado para señalar una inequívoca persecución política en contra de Ernesto Rufo. Lo curioso es que pues los abajo firmantes son personalidades como Mario Abdo, quien fue imputado por la Fiscalía Paraguaya de Asociación Criminal, Yanine Áñez, ex rea de Bolivia, que pasó 5 años en prisión, José María Aznar, quien estuvo vinculado a los donativos millonarios de contratistas españoles en la conocida Caja B del Partido Popular, Mauricio Macri, quien estuvo vinculado a los Panama Papers, el ex reo de Álvaro Uribe de Colombia, quien fue procesado por fraude y soborno. Al respecto, presidenta, saber si usted tiene alguna reacción a este comunicado que lanzan estos mandatarios y estas personalidades que he comentado. Pues más allá de las personas, sería muy bueno que se informaran, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal. Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, pues cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo. Por cometer un fraude a la hacienda pública. Y por traer durante años combustible ilegal. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez. Ayer creo que emitió otra vez un comunicado la Fiscalía nuevamente y se siguen las investigaciones y es esta persona junto con otros 7 que fueron detenidos por este delito.
Muchas gracias, presidente. En otro tema, en el caso de Huachicol Fiscal, que ya hablaba el compañero, que involucra pues al gobernador Ernesto Rufo y en el que también existe el uso de empresas estadounidenses como Velar Company y Único, para triangulación bancaria, preguntarle si la Fiscalía General de la República está colaborando formalmente con el gobierno de Estados Unidos para investigar la responsabilidad de su sector financiero en estos delitos fiscales pues cometidos contra nuestro país. Sí hay coordinación y en el tema del contrabando de combustible también hay comunicación con el Departamento del Tesoro, con OFAC, en caso de requerirse información de uno y de otro lado de la frontera. Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, hace un rato usted mencionaba este comunicado que hizo ayer la Fiscalía General de la República respecto de la más grande red de contrabando de combustibles por vía férrea. Y en efecto, en ese comunicado es muy interesante porque se habla de las 96 pruebas que se han presentado ante el juez de la causa que ha emitido estas órdenes de aprehensión. Y entre esas 96 pruebas, pues está todo lo que corresponde a la participación de Ernesto Rufo Appel, el exgobernador de Baja California, en esta sociedad que tenía en la empresa Ingemar y cómo participaba y qué decisiones tomaba en esa compañía. Y todo esto sale a propósito también de las declaraciones del abogado del exgobernador de Baja California, Fernando Gómez Montt Urueta, quien ha estado en gira de medios pues advirtiendo o diciendo falsamente que no existen pruebas contra su cliente. Y en todo esto pues llama la atención la fórmula que utiliza este abogado pues para tratar de exonerar mediáticamente al exgobernador de Baja California, diciendo que pues él no estaba enterado de las acciones y decisiones que se tomaban en esa compañía y que no hay pues ninguna prueba al respecto. Y llama la atención porque es lo mismo que el propio Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación, hizo en su momento cuando salieron las pruebas contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el mismo sexenio de Felipe Calderón, diciendo que pues él tampoco nunca se enteró de que Genaro García Luna estaba implicado con el cártel de Sinaloa. Y llama la atención porque al frente, o más bien desde Gobernación, se tenía control del CISEN. Entonces, como no se enteró jamás de esa sociedad. Y también habla de la impunidad que se generan entre los panistas. Ahora dicen que es un perseguido político Rufo Appel y nunca han rendido cuentas, y particularmente Fernando Gómez Montt, como secretario de Gobernación de Felipe Calderón, debe rendir cuentas por el caso de la guardería ABC. De acuerdo con el ministro en retiro, Arturo Saldívar, Fernando Gómez Montt fue uno de los operadores de esta operación de Estado para encubrir a Margarita Zavala en aquel momento y que no se hiciera justicia para los 49 bebés que perdieron la vida. Preguntarle justo sobre este alegato de que hay una persecución política contra Rufo Appel cuando la FGR menciona ayer que tiene 96, al menos hasta este momento 96 pruebas que ha presentado por este caso. A ver si pones el video que puso la Fiscalía el primer día otra vez. Cuando da la fiscal la información. ¿Sí lo tienes? Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. Por ello, el gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo, que generan pérdidas económicas al país, representan un riesgo para los consumidores y constituyen una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto. La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país. De esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación, desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto. ¿Cómo se identificó a los integrantes de la red? Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. Se verificaron domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Esta red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas con esta red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales. Estas acciones reafirman el compromiso del gobierno de México con la cero impunidad, el combate a las redes que afectan la economía nacional y la protección del patrimonio de las y los mexicanos.
Es decir, no es cualquier cosa. O sea, presuntamente, porque siempre hay que decir presunto, el principal socio accionista de una empresa que se dedica a importar combustible y importó declarando menos combustible del que importaba o diciendo que era otro material. Y después es una red de distribución. Pone el comunicado de la Fiscalía de ayer. Distintos puntos. Dice, como resultado de haber encontrado 33 ferrotanques, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras, dictámenes periciales, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios. Lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques localizados, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto. Como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular. Va para abajo, para no leerlo todo, más abajo. Como resultado de esta labor se han integrado hasta el momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales de química para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados, dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados, dictámenes en fotografía para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados, dictámenes en criminalística orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados, etcétera, etcétera. Es decir, es una red de contrabando de combustible, desarrollado principalmente por una empresa. Y esta persona pues, es el principal accionista de la empresa. Entonces, no hay así tampoco mucha... Entonces, él puede tener derecho a amparo, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia de nuestro país, y puede utilizarlos. Pero esto pues, no tiene nada de político, es sencillamente una investigación criminal que realizó la Fiscalía General de la República a partir del hallazgo de ferrotanques abandonados, porque sabían que iban a localizarlos. Y toda la investigación documental, pues que también siguen desarrollando. Y es este caso, incluso la Fiscalía tiene otros casos, como el del el buque tanque, que llevó a que la propia Secretaría de Marina denunciara a miembros de la Secretaría de Marina que habían participado en este proceso, que están detenidos junto con otras personas. Son al menos 2 investigaciones, y tienen otras que la propia Fiscalía estableció. Y que el daño patrimonial podría ascender a más de 4.000 millones de pesos. Eso también lo reitera ayer la Fiscalía General de la República, aunque la causa ahora mismo sea por 100 millones de pesos. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, del Grupo Milenio. En primer lugar, preguntarle, Presidenta, el viernes pasado Milenio publicó que en 1993 Joaquín El Chapo Guzmán declaró ante un agente de la entonces Procuraduría General de la República que el entonces gobernador de Baja California, Ernesto Rufo, daba protección a los Arellano Félix. Según la declaración del Chapo, señalaba que a través de la Procuraduría Estatal, Rufo entregaba credenciales de la Policía Judicial a integrantes de este cártel. Preguntarle primero su opinión al respecto y se pediría alguna investigación. Bueno, ya que la Fiscalía vea si es necesaria una investigación, es parecido a la publicación que hizo el propio Felipe Calderón en el 2017. Es decir, Felipe Calderón denuncia en 2017 a través de sus redes sociales. ¿Por qué no pones esa publicación? Algo similar a lo que publica hoy Milenio. Y bueno, pues ya la Fiscalía que en todo caso revise si es pertinente una investigación o no. Pero si se fijan, es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993 con lo que denuncia el propio Felipe Calderón. Pero bueno, ya la Fiscalía determinará si esto tiene alguna base o no. ¿Usted haría un llamado a que se realizara esta investigación? No, ya que lo defina la Fiscalía. Ok. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.